yo voy a hablar un poco de cómo nos relacionamos los usuarios con los medios, con las redes sociales. Y lo primero que voy a decir puede parecer una obviedad en este contexto, pero es que estamos conectados. ¿Cuán conectados estamos? Muy conectados, especialmente los más jóvenes. Hicimos una encuesta en el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, MESO, a partir de ahora, con 700 personas, una encuesta domiciliaria en Capital Federal y Gran Buenos Aires, desde Ranelagh hasta Bécar, desde Tigre hasta Villa Adelina. Esta es una muestra representativa. Y lo que encontramos es que más o menos tres cuartos de nuestros encuestados se conectaron a Internet en el último mes, y que entre los menores de 30, los que tienen entre 18 y 29, ese número lleva al 99%. Si hay una brecha digital por grupo etario y no por clase social, porque entre los 18 y 29 no hay diferencia por nivel socioeconómico. Y estamos conectados constantemente. ¿Cómo sabemos que estamos conectados constantemente? Porque le preguntamos a la gente la frecuencia de acceso a Internet, casi la mitad dijo casi constantemente y un tercio dijo varias veces por día. En total, el 85% está conectado a Internet entre casi constantemente y varias veces por día. Como además de la encuesta, hicimos entrevistas en profundidad con 150 consumidores de medios, ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Salta. Sabemos lo que nos dicen sobre estar conectados y nos dicen todo el tiempo. Hay gente que incluso nos aclara, bueno, no cuando me baño. Bueno, claro, lo supusimos. O estoy conectado todo el tiempo, no cuando estoy durmiendo. Bueno, claro, también todavía no se inventó esa red social. Puede ser que existe en algún momento, pero todavía no existe. Y el caso que más gracia nos causó, una chica nos dijo, bueno, menos cuando estoy en misa. O sea, una vez a la semana, en el lugar de lo sagrado, lo profano queda afuera y no se conecta a las redes sociales. Y estamos conectados principalmente por el celular. Cuando le preguntamos qué dispositivos tiene, el celular llega a más del 90% de la población. Entonces, tenemos una serie de pantallas en nuestra vida cotidiana, principalmente tres. La mayor parte de la gente tiene 3 o 2, que son el celular, la computadora, el televisor, y hacen como un ranking de estas pantallas. Todos los usuarios tienen cuál usan más, y nosotros les preguntamos cuál usas más. Entonces nos dice un estudiante, celular 1, laptop 2, tele 3, y esto un empleado de un negocio nos dijo el celular sin dudas, después la televisión. Pero ponele, me pongo a ver televisión y estoy con el celular. Y si no estoy con la televisión, también estoy con el celular, constantemente. O sea, es una persona que estaba siempre con el celular. Y la computadora, en cambio, tiene un lugar más utilitario. Se usa para trabajar, para estudiar, para la universidad, pero no para el ocio, no para el constantemente. La televisión está de fondo. O sea, no es que no miran televisión, porque la idea que nosotros teníamos es que la gente miraba menos televisión. No, la televisión es una compañía casi constante en la vida de muchas de estas personas, los que viven solos, los que viven con gente. Lo que no hacen es prestarle mucha atención a la televisión. Está de fondo. Dice, a la mañana tengo el noticiero de fondo, pero en realidad no le doy mucho más que ver el clima. Cuando miro el noticiero lo pongo de fondo. Pero no es que yo me siento con la tele, con mi sillón a mirar el noticiero. Es como lo que lo tengo más de fondo. Esto todo en palabras de los entrevistados. Ellos describen así su experiencia con la televisión. En cambio, el celular es una extensión de la mano. Muchos hicieron referencia a una extensión de la mano para hablar del celular. Todo el tiempo conmigo, salvo cuando voy a misa. O sea, lo tengo a mano siempre. Es más cómodo que la computadora o el televisor que tengo que prender y conectarlo. Para esta persona, prender el televisor era demasiado esfuerzo. Obviamente que es un adolescente. Dice, el celular todo el tiempo, es como una extensión de mi mano. Y cuando les preguntamos qué pasa si no está con el celular, decían, me angustio, siento que me muero. Me lo dejo en la oficina, vuelvo a buscarlo. Si tengo una reunión que tengo que dejar el celular, cuando vuelvo a la reunión miro el celular a ver qué hay. Esto tiene una mezcla de placer, pero también de culpa, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté dependiente de este aparatito, de este dispositivo? Y es algo que se repite mucho en todos los entrevistados, con distintos niveles de placer y distintos niveles de culpa, no todos lo viven igual, pero existe esta ambivalencia. Entonces, si estamos conectados a redes sociales, cuando nos preguntamos frecuencia de uso de redes sociales, entre los más jóvenes, de vuelta el grupo entre 18 y 29, es interesante pensar en los más jóvenes como la vanguardia. Generalmente los hábitos que uno adquiere de medios en la juventud nos acompañan durante toda la vida. Lo que decía Pascual recién es interesante, él sigue comprando el diario los domingos, porque probablemente empezó a comprar el diario los domingos cuando era muy joven, pero los jóvenes ahora no compran el diario los domingos y no lo van a hacer cuando sean más grandes. No es que uno adquiere muchos hábitos nuevos
de grande. Entonces es interesante ver el comportamiento y las actitudes de los jóvenes para ver qué pasa. Y vemos que entre los más jóvenes, casi 2/3 están casi constantemente conectados a redes sociales. O sea, las redes sociales, los medios, dejaron de ser cosas que usamos para pasar a ser parte del entorno en el que vivimos nuestra vida cotidiana. Un entorno que complemente el entorno urbano y natural, pero que es tan parte de nuestras vidas como el entorno urbano y natural. No vamos a las redes, estamos en las redes. Y cuando nos preguntamos qué red social usan, la principal, y esto también fue una sorpresa, los entrevistados consideran que WhatsApp es una red social. Entonces la red social que más usan es WhatsApp, seguida de Facebook, después Instagram, Twitter, Snapchat. Entonces estoy continuamente con el celular o la computadora, entonces entro a las redes sociales. Uso mucho para informarme Twitter, a la mañana cuando me levanto, cuando voy en transporte público y cuando estoy al pedo. Estoy todo el día pelotudeando en Twitter, dice Ana, que es como lo vive ella. Durante un tiempo, durante 2 meses, borré Facebook. Y después me di cuenta de que, bueno, uno siempre quiere luchar contra el sistema, pero no se puede vivir fuera de él. De esta idea también de no puedo escapar. Me gusta, no puedo escapar, no puedo salir. Entonces, lo que encontramos es que no hay una sola manera de consumir noticias, pero cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la audiencia, construye su propia dieta noticiosa, su propio repertorio noticioso con distintos platos. Entonces, la televisión sigue siendo una de las fuentes de noticias más importantes. Es menos para los más jóvenes, el 90% de los más jóvenes la nombra, en cambio, el 60% de los más jóvenes mencionan las redes. Y lo que vemos es que la radio, los diarios en papel, son mucho más importantes para el grupo de los más grandes, más que para los más jóvenes. Entonces, cada uno de nosotros arma su propio repertorio noticioso, pero que incluye la televisión, combina la televisión en muchos casos con las redes y los sitios para los más jóvenes y con la radio para los más grandes. Entonces, pasamos de los diarios y la radio a la información online. El consumo de información impresa o audiovisual está altamente rutinizado. Hay un momento en que miramos el noticiero, leemos el diario los domingos a la mañana. Tiene dimensiones temporales y espaciales estables y está integrado a la vida social. La información online desplaza a los medios tradicionales, especialmente entre los más jóvenes, y se crea una suerte de periodismo ambiente. Estamos todo el tiempo rodeados de noticias. No vamos a Facebook para leer las noticias, pero leemos noticias en Facebook. Y no vamos a Twitter para leer las noticias, o la mayor parte de nosotros no va a Twitter para leer las noticias, pero se enteran las noticias también en Twitter. Entonces estamos como rodeados de la información, del periodismo, aunque no lo estemos buscando, que es muy diferente de que el periodismo, la información, esté guardado en un lugar determinado, que es los confines de la superficie del diario, o la hora que dura el noticiero, o los 5 minutos del informativo en la radio. Pero cuando le preguntamos a la gente cuáles son las actividades que más desarrollan las redes sociales, vemos que para casi la mitad dice que menos de una vez al mes o nunca accede a noticias. O sea, usamos redes sociales y vemos noticias en las redes sociales, pero no es una de nuestras actividades favoritas. ¿Cuál es nuestra actividad favorita en las redes sociales? Mirar el feed, el timeline, ver qué pasa. Y a veces ahí hay noticias, entonces nos encontramos con la noticia de manera incidental, no buscada. Como le dijimos, bueno, ¿qué frase describe mejor su experiencia? Me encuentro con las noticias online mientras navego por redes sociales o visito sitios de internet para enterarme de las noticias online. El 70% dice, me encuentro con las noticias online mientras navego en las redes sociales. No van a buscar noticias de internet, se las encuentran. No es algo deliberado, o en la mayor parte de los casos no es algo deliberado. Entonces hay un consumo incidental de información. Cuando describen qué se enteraron, y esta fue una pregunta que empezamos a hacer en las entrevistas, ¿cuál fue la última noticia que viste? ¿Dónde la viste? Decían, bueno, por ejemplo, no sé bien qué dijo Macri con respecto al tema, sé lo que dijo Elisa Carrió porque alguien compartió la noticia, pero leí el título, tampoco entré. Hay una lectura superficial de la noticia. Estaba en el Facebook y me apareció que alguien compartía esa noticia, ingresé porque me interesó ver en realidad quiénes eran los que daban quórum para aprobar el pago de los holdouts. Consumo mucho Facebook y lo había publicado y me interesó saber qué es lo que había pasado. Estaba publicado en el muro de una de muchas personas y me llamó la atención y bueno, nada, me quería interiorizar sobre el tema porque era política actual, era el aumento de los senadores. Entonces, incluso en temas que son importantes para la Argentina, como los Panama Papers, o el aumento de los legisladores, o el pago de los holdouts, la lectura es superficial y es casual, no es que lo fui a buscar, es que lo encontré y ahí me llamó la atención. Al mismo tiempo, lo que vemos es que los medios tradicionales siguen siendo los más creíbles para todos los sectores de la población, pero entre los más jóvenes, los sitios y las redes son los más creíbles.
Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? Bueno, pasamos de usar los medios a vivir en los medios. Encontramos noticias en cualquier momento y en cualquier lugar, aunque no las estemos buscando. Ahora bien, esas noticias tienen que competir por nuestra atención con un montón de otro contenido. Si yo antes leía el diario, solo había noticias en el diario. Ahora, cuando encuentro noticias en las redes sociales, compiten con el viaje de un amigo, el cumpleaños de un primo, información sobre un ex compañero de colegio. Y tal vez esa información me interese más que la noticia, tiene más que ver con mi vida cotidiana, me resulta más agradable, me genera sentimientos más agradables, tal vez la noticia quede en segundo plano respecto a eso. Y también pasamos de un contexto en el que pasamos de un camino de 2 pasos, en que bueno, los líderes de opinión del grupo leen las noticias y se las comentan a los demás, bueno, el líder de opinión postea una noticia, yo la leo, la resignifico en Facebook, la posteo, la comento, entonces hay un flujo de 3 pasos, parafraseando a Katz y a Lazarsfeld, 2 clásicos. Y la noticia en este contexto pierde jerarquía. Las redes son esenciales para las noticias, como decía Pascual, vinieron a hablar de medios, empezaron a hablar de miedos, esta idea que las redes compiten con los medios tradicionales, pero las noticias no son esenciales para las redes. Las redes sociales perfectamente pueden vivir sin noticias. De hecho, Facebook hizo un experimento en 6 países en el que dejaron de publicar noticias en el feed tradicional. Facebook no estaba preocupado. Los que estaban preocupados eran los medios tradicionales que dejaron de ver sus noticias en el feed tradicional. Entonces, pierde jerarquía la noticia porque pierde el lugar privilegiado que tenía antes, tiene que competir con otro contenido y también se ve descontextualizada porque está alrededor de un contenido que no tiene que ver con lo informativo, con lo noticioso. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? O algunas de las posibles consecuencias de esto. La transferencia de influencia de medios y relaciones interpersonales presenciales a redes y relaciones mediadas por redes. Y la reducción del poder de fijación de agenda de los medios tradicionales. Cada uno tiene la agenda que ve en su timeline. Y el timeline de cada uno de nosotros es diferente. Y eso sé que tal vez sea más difícil encontrar un espacio común para dialogar sobre los temas importantes para la vida pública. Le quiero agradecer a toda esta gente que trabajó en la investigación también. Y ese es mi mail si me quieren escribir. Gracias. Muy amable.